Bienvenidos a Noticias de Actualidad en relación con la profecía bíblica número 410, tercera parte. Vamos a ver hoy relacionado de nuevo con arqueología, pero vamos a ver cosas que nos van a hacer realmente comprender mucho mejor cuál es la línea que lleva actualmente la arqueología, digamos, del mundo, la arqueología secular, y vamos a ver si realmente aquellos que dicen que venimos de África, pues ¿cómo lo pueden sostener? Vamos a ver que ellos mismos tienen dudas sobre ello, vamos a verlo. Y sobre todo también vamos a hablar de, bueno, México, ha pasado algo en México, también ciencia y tecnología, y finalizaremos con Israel. Es una conferencia hoy completa, muy variopinta y creo que nos va a decepcionar. Muy bien, empezamos con creación o evolución. Tenemos aquí un artículo. ¿Solo venimos de África? Paleontólogos españoles cuestionan la trayectoria de nuestra especie. Es un artículo, la verdad es que realmente interesante. Está redactado por José María Bermúdez de Castro y es al respecto de los investigadores que están en Atapuerca. Sabemos que Atapuerca es un yacimiento donde se encuentra gran cantidad de restos de antiguos humanos, según ellos, ¿no? De diferentes tipos, neandertales y demás, y están haciendo excavaciones desde hace muchísimos años. Estos investigadores han ido encontrando muchas cosas y son quizás el grupo de investigadores más, más transgresor al respecto, ¿no? Porque como están encontrando muchas cosas que no acaban de cuadrarles, pues lanzan siempre algún tipo de teoría que se sale de lo que normalmente se tiene concebido como pues, origen de la especie, origen del ser humano, ¿no? Leemos aquí, dice: desde entonces nadie se ha atrevido a situar ninguna rama del linaje que desemboca en nuestra especie fuera de África. Está hablando hasta aquí de que constantemente todo el mundo habla de que, bueno, venimos de África, nuestros seres antiguos, nuestros predecesores, pues venían de África. Pero la realidad es que sigue quedando la duda de dónde está el ancestro común de los humanos modernos, con origen en el continente africano, y de los neandertales, vinculados tradicionalmente a Europa, pero también a Oriente Próximo, según estudios recientes. La mayor parte de los investigadores admiten que esa especie desconocida podría tener entre 550.000 y 765.000 años. Es difícil precisar más porque la genética está basada en la tasa de mutación, que es variable y no sirve para datar. Fijaros qué palabras. Ha habido pues, una facción que se han puesto diciendo qué está diciendo este hombre, pero hay otra facción que ha empezado a escuchar esto y a decir, bueno, a lo mejor tiene algo de razón. Es evidente que lo que tenemos aquí de 550.000 años, 765.000 años, es una barbaridad, lo sabemos a nivel, desde el punto de vista de diluvio, origen de la especie humana, sabemos los que sabemos cómo empezó todo. Lo interesante de aquí es cómo ellos ya están viendo que tiene que haber algún antecesor que reúna las condiciones de todo el resto y que está probablemente procedente de Oriente Próximo. Oriente Próximo, sabemos todos, pues Turquía, toda la zona de Mesopotamia. ¿Y dónde está el Arca de Noé? Pues justamente al este de Turquía, ¿no? Aquí tenemos más sobre el artículo. Yo voy a hacer una pregunta, quizás desde la ignorancia, pero el tema de que, como recuerdo una canción que decía Mama África, ¿no? De África como la madre donde sale la humanidad, ¿realmente lo basan en descubrimientos arqueológicos por huesos
¿O es que simplemente es una deducción? Porque, bueno, como venimos de los primates, y ahí hay muchos primates, y ahí están los simios más cercanos, pues venimos de ahí. Lo hacen pues básicamente por analogía, por similitud morfológica. Por eso. Sí. Como hay muchos monos, pues tenemos que salir de ahí. Es muy similitud morfológica. Se considera que tenemos el 98, 99% de genes parecidos a los monos, digamos, o a algunos simios, y eso se considera que por eso nosotros venimos de ellos. Pero si nos hiciéramos comparativas de cuál es nuestra similitud con ADNs de especies tan dispares como la mosca o el perro, muchos de nosotros quedaríamos realmente impresionados, ¿eh? Creo que con la mosca estamos por el 60 o 70%. Y dices, bueno, ¿qué parecido hay entre una mosca y un humano, ¿no? Pues para que veáis. Y luego lo que aquí comentaba, ¿no?, al respecto de la tasa de mutación, es algo que creo que tenemos que también tener en cuenta. Nosotros tenemos que saber cómo datan ellos los restos orgánicos. Lo datan a partir del carbono 14. Supongo que todo el mundo ha oído hablar de este sistema, ¿no? Pues básicamente se basa en la degradación del carbono 14 que hay en la atmósfera y tienen como una tasa, porque este carbono 14 es radioactivo, una tasa de descomposición. Ellos consideran que cada 5.760 años aproximadamente esta tasa de descomposición se convierte en la mitad, ¿no? Tenemos la mitad de átomos de carbono 14. Y a través de eso pues dicen, bueno, pues si tenemos tanto carbono 12, que es la degradación del 14 a 12, en una especie, pues sabemos que viene de una tasa de carbono 14 de hace, pues bueno, 10.000 años o 5.500 millones de años. Y así. Claro, se basan en que durante toda la historia el carbono 14 en la atmósfera ha sido de la misma composición, en la misma concentración, sin tener en cuenta que pueden haber subidas y bajadas como, por ejemplo, un volcán. Todo el mundo puede recordar ese volcán que era en Finlandia, creo recordar, que erupcionó y tapó el cielo de toda Europa. Aumentó la concentración de CO2 en toda la atmósfera de una manera espectacular. Ese carbono se ha tenido que fijar por plantas, por seres humanos. ¿Qué pasa? Pues que si eso se coge una muestra en esa situación, nos va a dar que tenemos una concentración súper elevada y bueno, que esto pues se va, vete a saber a qué año, ¿no? Evidentemente no ha sido siempre igual la concentración de carbono 14 en la atmósfera. Con el tema del diluvio hubo mucha cantidad de erupciones volcánicas, los gases de la atmósfera cambiaron completamente y muchas más razones que bueno, ahora no tenemos tiempo de explicar, pero que hicieron que hubiera un cambio muy grande en la atmósfera, ¿no? Cuando nosotros tenemos eso presente y vemos que ellos se basan en esta, digamos, homogeneidad en el tiempo de esta concentración de carbono, eso es en lo que se basan para poder datar un ser. Entonces, si al ser este le salen 550.000 años, pues dicen, bueno, si ha tenido tantas mutaciones, pues mira, tanta mutación por año, pum, ya está. O sea, todo es indirecto. Incluso cuando encuentran una piedra, tienen que ver algo que esté al lado de esa piedra que sea orgánico para poder datarlo, porque no se puede datar nada que no sea orgánico. Entonces, todo lo que está alrededor de eso es indirectamente, porque por asociación, como está al lado de esto orgánico, tiene esa edad. Y esa es la historia. Y en el diluvio que hubo como si hubiéramos cogido, imaginad, o sea, todo el mundo conoce esa especie de bolas de cristal, ¿no?, que tienen dentro pues una figura y hay nieve, ¿no? Y lo remueves todo, ¿no? Lo remueves todo y luego empieza todo a sedimentarse. Pues algo parecido pasó con el diluvio, ¿no? Pero aquí tenemos que meter también procesos químicos, geotérmicos, grandes temperaturas, luego muy bajas temperaturas, roturas de la corteza terrestre, todo esto de golpe. Y luego juntado con agua, enfriamiento rápido, sedimentación, todo eso mezclado. ¿Qué pasó? Pues tenemos un mejunje aquí, tenemos una mezcla que hace que haya todo mezclado, todo en un mismo lugar. Recordáis también la noticia que vimos en la última conferencia respecto de Jerusalén, cuando estaban excavando, que dice que ahí, ¿qué pasó? Pues unos cogieron material de un lugar, lo metieron en otro y había todo un lío ahí de excavación que no sabían cómo datar, si uno era de una época, otro de otra. Pues lo mismo pasó en el diluvio. Todo se mezcló. Entonces no podemos decir y empezar a valorar de manera matemática todos los niveles de todas las capas de sedimentación de la Tierra, porque ya sabemos, y hay casos en los cuales eso no se cumple y se quedan ahí escondidos y se quedan sin comentar porque no se pueden explicar, ¿no? Claro, pero lo que vemos aquí es lo mismo. Digamos, cuando especulan,
Bueno, que venimos de África, porque como ahí hay mucho chimpancé, gorilas y simios grandes, pues tenemos que venir de ahí. Ahora, cuando hacen ciencia en serio, se acercan a la Biblia. Exacto, cuando se plantean preguntas, cuando empiezan a... Porque esta no es la primera vez que las personas de Atapuerca se plantean cosas. Ya hace unos años, recuerdo un artículo en la revista muy interesante, que explicaba que estas personas habían encontrado que todos estos tipos de hombres, o seres que parecen hombres, estos homos, estaban mezcladas las diferentes especies en el mismo estrato, en un mismo lugar, como en una especie de cueva, que todos estaban ahí juntos. Y plantearon la posibilidad de que había que empezar a pensar en que estas especies podrían haber vivido juntas. Primero estaba diciendo, no, hay como 50.000 años entre una y otra, 100.000 años entre una y otra. No. Luego ya dijeron, bueno, habría que empezar a cambiar el paradigma y empezar a comprender que quizás pudieron vivir juntas. Vaya, eso lo rompió todo. No se ha vuelto a hablar más. Yo no he oído hablar más de eso. Ahora hablan de esto. A ver cuánto dura. Pero es interesante que, bueno, dentro de sus limitaciones, porque, claro, depende de lo que vayan a decir estas personas, también se les corta el grifo. Pero todo esto se ha mencionado aquí en España. Tienen que estar dentro de lo que es lo conocido o lo aceptado por el mundo científico o universitario. Pero claro, seguro que están encontrándose cosas que no acaban de explicar todo lo que ellos conocen o han sido enseñados. Sí, digamos que hay un poco de flexibilidad, pero no pueden romper el dogma. Si no, ya son herejes y se quedan sin dinero. Exacto, no, es muy interesante. Por eso que, bueno, es interesante seguir todo el tema de las excavaciones de Atapuerca porque es muy famoso, es muy poderoso lo que aquí puedan decir. Cuando alguien habla de aquí, todo el mundo los escucha, pero cuando hablan parece ser que encuentran cosas que rompen paradigmas. Aquí tenéis todo el artículo por si lo queréis leer. Se ha publicado en Nature, que son gente que, vamos, son reputados. Y bueno, España. Dice, la Fiscalía Española pide investigar en profundidad el encubrimiento de la pederastia en la Iglesia. En el informe, el órgano defiende la inhabilitación profesional de los acusados para labores relacionadas con menores y el establecimiento de indemnizaciones a las víctimas. Así que, bueno, de nuevo, el mismo tema. Fiscalía estudia acusar a obispos que hayan encubierto casos de abuso en España. La Fiscalía General del Estado apunta a la posibilidad de acusar a los obispos y superiores de las órdenes religiosas que hubieran encubierto casos de abuso sexual. Así consta en la memoria anual del Ministerio Público, presentada este jueves con motivo de la apertura del año judicial y que aborda el trabajo acerca de los casos de abuso contra menores en la Iglesia Católica. En ella se pide valorar la extensión de la acusación a las posibles conductas encubridoras por parte de los representantes de las instituciones religiosas. Además, señala que estas denuncias pueden conllevar responsabilidades penales y civiles. El Ministerio Público también considera necesario revisar las peticiones de responsabilidad civil subsidiaria de las instituciones religiosas implicadas. Por otro lado, insta a pedir la inhabilitación profesional del acusado para realizar actividades con menores. Según el informe anual de la Fiscalía correspondiente a 2022, entre los delitos más frecuentes por los que se ha formulado acusación en estos casos se encuentran el de abuso y agresión sexual a menores de 16 años, la tenencia de pornografía o el exhibicionismo. El Ministerio Público estima necesario que se recoja de forma clara y precisa en el relato de los hechos de los escritos de la acusación la relación de superioridad espiritual de la que se vale el autor para abusar de sus víctimas. Esto ya es denigrante. Que ya a nivel espiritual se lleve a jóvenes, a niños, a ser, bueno, sometidos, pues bueno, porque Dios lo quiere, ¿no? Datos muy parciales. En enero de 2022 se pidió a las fiscalías que identificaran los procedimientos penales relativos a abusos contra menores en el seno de congregaciones, colegios o cualquier otra institución religiosa. En el mes de junio, la Conferencia Episcopal Española presentó ante la Fiscalía General un escrito que contenía los informes remitidos a la Iglesia por el diario El País. A raíz de ello, se ordenó incoar un expediente para identificar el alcance de las investigaciones penales sobre la cuestión. Los datos obtenidos, según la memoria anual, son muy parciales. Por otro lado, la Fiscalía da cuenta de que la comisión de expertos encomendada al Defensor del Pueblo por el Congreso de los Diputados se ha reunido en 4 ocasiones desde julio de 2022.
El pasado mes de junio, la Conferencia Episcopal Española presentó el informe Para dar luz, en el que recogió 927 denuncias de presuntos abusos sexuales contra menores de 18 años desde mediados de los años 40 del siglo XX hasta el 2022. Vemos que es igual el tiempo, es igual la cantidad. Al día siguiente sale otra cantidad aún mayor y lo que está por ahí que aún no sale. Y siempre estamos en la misma tesitura. Gente con poder sobre chavales. Yo recuerdo que siempre la Iglesia siempre estuvo relacionada con los tipos llamados, aquí se llaman casales, ¿no? O campus o zonas para estar con jóvenes, desde siempre. Luego ya se hizo como muy en general, ¿no? Ya todo el mundo pues salió el carnet de monitor y ya se hacían actividades con jóvenes ya que no eran católicos. Pero antes lo más normal es que se cogiera gente, los católicos o gente curas y demás se ocupaban de los chicos, ¿no? Y los llevaban a hacer actividades. O sea que vemos aquí que ya es de los años 40 donde esto era quizás más típico. Ahora es todo más generalizado, pero imaginemos lo que puede estar por ahí, lo que puede haber pasado y aún no sabemos. El informe se elaboró a partir de los testimonios que se recogieron en las oficinas de protección de menores y prevención de abusos, sin presuponer ni probar inocencia o culpabilidad. Las denuncias recopiladas apuntan a 728 presuntos victimarios. Entre ellos se identifican 170 sacerdotes diocesanos y 208 religiosos ordenados, 234 religiosos no ordenados y religiosas, un diácono, 92 laicos y 23 personas de las que se desconoce su condición. Impresionante. La Iglesia Católica en España tiene abiertas más de 200 oficinas para atender este tipo de denuncias, de las que 53 son diocesanas, 4 interdiocesanas y 3 son lugares de acogida. Además, 121 congregaciones religiosas han puesto en marcha 142 establecimientos de este tipo. Bueno, seguimos ahora con ciencia y tecnología. Una flor podría ser una nueva aliada en el tratamiento de la diabetes según un estudio. Desde luego, todo el tema de la ciencia llevado al bien de las personas, al verdadero bien común, es algo impresionante. Cómo el Señor ya ha dejado en según qué plantas, según qué seres vivos, toda una serie de sustancias que son para nuestro bien. Aquí tenemos el artículo, reconocido por la OMS. Aquí tenemos las universidades que han hecho este tipo de estudio. Ante este panorama, la idea de hallar nuevos fármacos y tratamientos para esta patología no abandona la mente de los expertos de todo el mundo. Ahora, una reciente investigación hizo foco en un extracto de pétalos de flor como posible terapéutica ante la diabetes, según advirtieron científicos de la Universidad de Otago en un trabajo publicado en la revista de la Universidad de Oxford. Ahora uno ve, digamos, toda la flora, bueno, también la fauna, pero especialmente vamos a hablar de la flora. ¿Cuántas cosas están ahí escondidas que no sabemos? Porque no solo algo de aquí, sino que lo combinas con lo otro de aquí y de allá. ¿Cuánto conocimiento para bien que no sabemos? ¿Cuánto que se habrá perdido por el camino? ¿Cuánto? Sí, ahora estaba pensando en la época de Pascal, que hubo alguien que que había dos tendencias. Una era, creo que era Pascal. No era Pascal, creo que era otro investigador. Bueno, es igual. Eran dos líneas. Una era la tradicional, a partir de la cual salió todo el tema de las vacunas actuales y demás, y había otra que era dedicada al tema natural. Pasteur. Exacto, Pasteur y el otro era Deschamps, exacto, Pasteur y Deschamps. A partir de Pasteur llega todo el tema actual, el tema de los microorganismos y demás. Y Deschamps tenía otra teoría al respecto, ¿no? Y él se ve que tenía una gran cantidad de libros al respecto de cómo curar enfermedades con sistemas así, ¿no? Buscando con plantas y demás. Pues fue completamente obviado, fue dejado, se destruyeron esos libros. Y bueno, Pasteur fue muy financiado y a partir de ahí llegamos a donde estamos ahora, ¿no? O sea, realmente se vieron que si para cada enfermedad tenemos un insecto, pues una bacteria, pues para cada enfermedad tenemos una vacuna, para cada enfermedad una medicina. Eso es, pues evidentemente, un gran negocio, ¿no? Y bueno, todo esto se llegó hasta donde estamos ahora.
¿Quiere decir eso que eso no funcione en nuestro cuerpo para curar según qué enfermedades? Evidentemente. Pero tenemos claro que si se puede hacer de manera natural, ¿por qué no? Sí, básicamente el hecho es que quizás algo puede ser bueno, pero podría haber algo mejor. Desde luego, sin efectos secundarios, sin que nuestros riñones y hígado tengan que trabajar el doble, ¿no? Según indicaron los investigadores neozelandeses, el extracto de pétalos de flor de dalia estabiliza los niveles de azúcar en sangre de pacientes con diabetes tipo 2. Asimismo, resaltaron que esta sustancia inhibe la inflamación cerebral causada por el consumo excesivo de dietas occidentales, al tiempo que puede mejorar significativamente la regulación de la glucosa. En resumidas cuentas, actúa inhibiendo la inflamación cerebral, mejorando así la capacidad del cuerpo para procesar el azúcar en sangre. Es muy interesante esto porque el azúcar se puede tomar, evidentemente, en su justa medida, pero el azúcar en exceso y de manera constante pues genera toda una serie de reacciones en el cuerpo humano y también en el cerebro. Nos hace que tengamos incluso niveles de contención, de paciencia, que no son correctos, ¿no? Se nos activa, nos excita y luego tiene también un efecto también de rebote, como una especie tirando a la pasividad o a la depresión, ¿no? Entonces todo esto, ver cómo las plantas mismo ya te dan ese nivel de equilibrio es apasionante, ¿no? Se ha demostrado que la buteína, que se encuentra en la planta tóxica Toxicodendron verniciflum, regula la homeostasis de la glucosa, afirmaron los expertos en el documento. Por encontrarse en un ámbito nocivo, los expertos se centraron en explorar alternativas más seguras y fue por ese motivo que llegaron a la planta denominada como Dalia pinnata, que no es venenosa y que es conocida popularmente como flor de Dalia. El líder de la investigación, el neuroendocrinólogo y profesor asociado Alexander Tubbs, del Centro de Neuroendocrinología, explicó que la planta Dalia es una fuente cultivable de esta molécula y que contiene 2 moléculas vegetales adicionales que mejoran el efecto de la original. Esto bloqueó específicamente la inflamación cerebral, mejoró la regulación del azúcar en sangre en ensayos preclínicos. Pues impresionante. Según explicaron, para conocer los beneficios de esta sustancia, se realizaron estudios en ratones, los cuales fueron alimentados con una dieta rica en grasas. El extracto de pétalos mejoró la tolerancia a la glucosa, afirma el documento, al tiempo que advierte que, sorprendentemente, este efecto no fue mediado por la buteína sola, sino por la buteína combinada con flavonoides estrechamente relacionados, sulfurretina, isoliquiritigenina, aunque recalca que mecánicamente el extracto mejoró la tolerancia sistémica a la insulina. Como científicos, a menudo nuestro trabajo termina cuando encontramos el mecanismo por el que funciona algo. Entonces, en este caso, encontrar 3 compuestos que se encuentran en una flor y que en combinación mejoraron la regulación del azúcar en la sangre fue un sueño hecho realidad, dijo Tubbs en un comunicado. O sea, no solo una sustancia, sino 3 sustancias en una sola flor. Y explicó: la alteración de la regulación del azúcar en sangre es una condición debilitante que afecta a millones de personas en todo el mundo. Espero y realmente creo que el resultado de nuestra intensa investigación beneficiará a las personas que padecen esta afección. Es evidente que el consumo de azúcar, si nosotros tenemos bien nuestro páncreas y podemos segregar insulina correctamente, pues se asimila y ya está. Pero estas personas que sufren de estos altibajos de azúcar, pues sufren realmente en todo su organismo, ¿no? Es que entre las consecuencias asociadas con la diabetes tipo 2 se incluyen insuficiencia renal, enfermedades cardiovasculares y ceguera, enumeraron los expertos. Es por eso que resaltaron la urgencia de encontrar tratamientos efectivos, siendo que la resistencia a la insulina y la intolerancia a la glucosa son centrales en el desarrollo de esta patología. Según informaron, la tecnología ha sido patentada y el equipo de investigación ha trabajado con Otago Innovation Limited, con lo cual esperan poder llevar este compuesto al mercado como un suplemento natural de extracto de Dalia con el objetivo de respaldar los niveles normales de azúcar en sangre e insulina. En este sentido, el Dr. Graham Strong, líder del proyecto OIL, destacó
que la colaboración reúne diversas perspectivas, conocimientos y experiencia, lo que conduce a un producto nutracéutico, innovador y con base científica. El producto proporciona una mezcla única de compuestos nutricionales para respaldar los niveles normales de azúcar en sangre e insulina, y los ensayos demostraron que esto será útil para aquellos diagnosticados con prediabetes o diabetes tipo 2 para ayudar a detener la progresión de la enfermedad, concluyó el científico neozelandés. Bueno, pues esperemos que realmente se vaya cultivando esta planta, se vaya aislando esta molécula y que todo se pueda producir de manera natural, porque lo que suele pasar es que esto suele ser muy caro, muy lento y que se empieza luego a imitar de manera química. Y bueno, esperemos que siga de manera tradicional. Crean modelos completos de embriones humanos sin usar espermatozoides, óvulos ni úteros. Esta noticia es realmente impresionante. La verdad es que utilizan células madre y las reprograman de manera química. Dentro de un cigoto, ¿no?, de un embrión, tenemos varios tipos de células. Ellos han conseguido generar 4 tipos. Y básicamente escoger una célula madre, que sabemos que son células que no están diferenciadas, células que les puedes educar, que les puedes decir hacia dónde quieres que vayan, las estimulan químicamente y pueden convertirse en diferentes tipos. Luego las ponen juntas en un medio de cultivo y empiezan a unirse y a generar algo parecido a un embrión. Realmente es algo apasionante lo que están pudiendo hacer, ¿no? Ellos dicen que es para el estudio de los procesos de generación de la vida en esos momentos tan iniciales que son muy desconocidos. No se sabe exactamente, ya lo comentamos en alguna ocasión, ¿no?, que no se sabe ni cuándo el corazón empieza a latir, por qué empieza a latir, ¿no? Entonces, quieren conocer cosas y hay una ventana legal en este tipo de estudios usando este tipo de células madre y diferenciándolas químicamente. Por eso es tan importante este estudio. Desarrollan por primera vez un órgano humano dentro de un animal. Esto ya se iba hablando ya tiempo sobre el tema, se utiliza el cerdo y ya empezamos a plantearnos cosas, ¿no? Yo me hice la pregunta, ¿no? Yo, en un caso de necesidad, dejaría que me implantaran un órgano de cerdo, sabiendo todo lo que implica la sangre, ¿no?, o lo que implica la formación de estos órganos, cómo han sido generados. ¿Qué me va a aportar ese órgano a mi organismo? Es algo que para un cristiano también es interesante comprender, sobre todo porque sabemos que el cerdo, según la Biblia, es un animal inmundo, ¿no?, para alimentarse. Pero fijémonos. Bueno, a ver, yo también no sé en profundidad esto y es una cuestión que puede pasar, porque claro, te falta un órgano, pero claro, uno no se puede alimentar de cerdo, tampoco puedes comer sangre, pero hacer una transfusión de sangre ya es otra cosa. Exacto. Entonces, tienen sus consecuencias también, consecuencias, pero no es un pecado cuando se necesita. Entonces aquí también, bueno, es un tema que tiene no podemos poner en el mismo plano que comer cerdo, digamos, que comer jamón. Imprimen en 3D un cartílago de rodilla en la EEI por primera vez. Impresionante, ¿no? Hasta hace poco veíamos imprimiendo en 3D, pues bueno, figuritas o material de construcción o microchips, pero incluso casas, ¿no? Pero no sabíamos, bueno, alguna vez se había hecho algo de prótesis, pero mira, ahora tenemos ya en una rodilla ya por primera vez, ¿no? Y es algo que pedirlo a la carta, ¿no? Porque esto, claro, te lo hacen a medida, ¿no? Tú tienes cada uno tiene sus medidas, su rodilla es especial y sus características. Puedes pedir como por arte de magia, yo lo quiero justo así, y te lo construye tal como lo necesitas para la colocación en tu rodilla, ¿no? Es realmente impresionante. Latinoamérica. Cambiando ya de tercio, vamos ya con los diferentes países de Latinoamérica. Empezamos con Perú. Dice, 4 militares muertos y 3 efectivos heridos en Perú tras choque con una columna terrorista. Sí, aquí vemos una columna terrorista. Bueno, en Perú yo recuerdo cuando era niño, adolescente, había un grupo llamado Sendero Luminoso. Un grupo guerrillero, terrorista, aparentemente había quedado, bueno, en la época de Fujimori, había acabado con él, pero vemos que está reviviendo ciertas cosas. Se hablaba de que se quería implantar lo que Bukele ha hecho en El Salvador. Bueno, ya veremos
pero hay una convulsión política fuerte en Perú. Perú, a pesar de lo que pase, dudo que salga de la esfera OTAN. Dicen que hay, inclusive se habla, bueno, hay un sistema tipo HARP, digo tipo porque eso tenía que ver con Alaska, pero hay un tipo HARP de Estados Unidos que está en Perú. Es un país muy, bueno, que está muy agarrado por Estados Unidos, pero vemos que empieza a revivir ciertas cosas que en un momento parecían que habían quedado ya en el pasado. Masón grado 33 y ex colaboradora de Fujimori, cambios en gobierno de Baluarte generan polémica. Bueno, ya tenemos aquí la masonería abiertamente esta vez puesta en política. Aquí tenemos algo del artículo, nos dice: perfiles polémicos. Medios locales han revelado que Arana, miembro masón del Supremo Consejo Grado 33, declaró en su momento ante el Jurado Nacional de Elecciones, JNE, una sentencia por alimentos y una denuncia por presunta violencia familiar contra su esposa. Esto es interesante porque normalmente este tipo de personas que están en estos grupos tipo masonería o bueno, Rotary Club, que también son descendientes de masonería, son personas que suelen ser filántropos o al menos alegan filantropía e incluso en algunas ocasiones son consultados para que nos planteen cuál es la bondad social, ¿no? Incluso ser un poco unos ejemplos de bondad y de ejemplo social o civil. Y vemos cómo también tenemos estos casos y encima puestos en gobierno, ¿no? El dato más curioso del nuevo ministro de Justicia, Eduardo Arana, es que es miembro masón del Supremo Consejo Grado 33. Aquí tenemos fotos donde aparecen actividades masónicas, ¿no? Sí, habla de que dicen, bueno, que está con alguien también en tal Herrera, confeso testaferro de Alan García, también Alan García, bueno, muchos lo recordarán también. Además asesoró 2 tesis de calificación de sesgado, el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que cumplió 20 años recientemente y trató sobre los crímenes y violaciones de derechos humanos ocurridos en Perú entre mayo de 1980 y noviembre del 2000. Los antecedentes de este señor Arana no dicen nada bueno. Declaró a la emisora local exitosa el miembro del comité de la ONG Proética, Walter Albán, quien indicó que por sus vínculos con el Congreso será un promotor de sus intereses. Aquí tenéis más noticias al respecto. Vamos a Costa Rica. Costa Rica supera los 600 homicidios en lo que va de año y se acerca a su récord histórico. Bueno, vemos como en Latinoamérica es un no parar en el tema de asesinatos, homicidios, ya sea por bandas, sea por el tema narcos o bueno, ya solo porque ya hay como una tendencia a la violencia directa, ¿no? Bueno, esto es un caso que quizás la gente, bueno, que conoce Latinoamérica quizás sorprenda, porque Costa Rica, digamos, de hace mucho tiempo, históricamente, fue un país muy tranquilo, con un muy buen nivel de vida, aparte de un país hermoso naturalmente, con mucha riqueza, un país donde se veía muy bien, y justamente donde eran los países de los más seguros, que es el gran, digamos, la lacra principal de Latinoamérica, la inseguridad, pero ya está cayendo en lo mismo. Aparentemente esto es mucho por bandas tipo de, bueno, narcotráfico. Pero ya esto, un país que era de los pocos que todavía se mantenían un poco, digamos, aislado de toda esa violencia, de toda esa inseguridad general social, pues ya va en el mismo camino, lamentablemente. Exacto, y vamos con Argentina. Realizan en Buenos Aires una misa en apoyo al Papa Francisco tras las críticas de Javier Milei. Fijémonos, ¿no? Tenemos a este hombre, Javier Milei, que hablamos ya en conferencias anteriores, que tenía como una tendencia muy trampista, muy conservador, pero resulta que no le gusta el Papa Francisco. Y bueno, más adelante veremos alguna noticia, no sé si en esta conferencia o la siguiente, donde vamos a ver cosas al respecto. O sea, es interesante porque le dice que es el representante del maligno. Bueno, es que nos equivoca. Lo que pasa que quizás tendrá que ver que no es solo este papa, han sido todos. Pero bueno, va en una línea, a ver qué pasa, pero a ver, hay que recordar, luego lo veremos, pero Argentina ya prácticamente acaba de entrar en los BRICS.
No, y tenemos que recordar que cada vez estamos más viendo cómo personas o tendencias que parece ser que van de ultraderecha, resulta que luego tienen una serie de actuaciones que no son tanto, o gente que son de ultraizquierda, que empiezan a hacer cosas que van más hacia la derecha. Entonces ya no hay izquierda y derecha, aquí hay una tendencia de que ya tenemos, es un pulpo con muchos tentáculos, la cabeza es el Vaticano y remueve por todos lados. Y es impresionante como ahora estamos viendo que ya no hay esta dicotomía clara que antes había, ¿no? Chile, más de lo mismo. Sabemos a qué nos referimos al respecto de más de lo mismo. El abuso de poder era común. Exconsagradas en Chile apoyan demanda contra legionarios de Cristo. La denuncia por abuso sexual fue presentada a finales de junio por una mujer de 32 años, exalumna del colegio Las Cumbres, bastión de la congregación religiosa. A ver, el tema de legionarios de Cristo, quizás, especialmente en México, pero muchos sabrán de dónde viene, o quizás otros no. Hay un hombre que ya murió, que era, muy íntimo del Papa Juan Pablo II, que fue el fundador de los legionarios de Cristo. Se llamaba Marcial Maciel. Un pederasta, pero a nivel alto pederasta. Es decir, ya era algo sistemático, no había ni lucha en él. Era algo que realmente usaba su poder, su autoridad, y era de manera sistemática, y ese era prácticamente el objetivo de su vida. Claro, una orden siempre lleva la impronta de su fundador. Yo me pregunto, la gente que pertenece a esta orden Legionarios de Cristo, ¿cómo pueden vivir? ¿Cómo pueden llevar, digamos, el legado de un hombre que se sabe que era un criminal, un alto criminal? Bueno, ellos sabrán, pero realmente creo que cualquier persona con mínima decencia, por más católico, buen católico que pueda ser, pues tendría que salir de ahí, ¿eh? Sí, ya sabemos que salid de Babilonia, pueblo mío, si sabes realmente lo que es el catolicismo, pero lo del Legionario de Cristo es sabido y nadie lo niega. Es decir, el legado, lo que ha hecho ese hombre, está ahí y es público y todos lo sabemos. Pero hay gente que sigue como si nada hubiese pasado, como si pueden volver a refundarla o decir, eso ya está, ahora todo es diferente. Bueno, vemos que no. Exacto. Y ahora México, atentos a México. ¿Nos suena este hombre? El ultraderechista Eduardo Verástegui se registra como candidato independiente a la presidencia de México. El fundador del movimiento ultracatólico Viva México tiene 120 días para conseguir miles de firmas que apoyen su candidatura. A mí me gustaría hacer un pequeño inciso sobre... Este es el diario El País de aquí de España, es un periódico, que tuvo en años anteriores mucho prestigio y ahora, tiene nombre, pero realmente, deja mucho que desear. Y tiene una línea más progresista y da un poco a veces ya como de gracia que cada vez que... digamos, todo lo que no va por el progresismo es ultraderecha. Sí. Pero nunca se ve que digan, el ultraizquierdista o el ultracomunista, uno nunca lo ve. De ciertos periódicos, por supuesto, hay otros en la línea que sí, ¿no? Pero yo lo que veo que está pasando con esto es que había una palabra, o quizás lo que era ultraderecha, lo que era ser de derecha, lo que es el fascismo, que es derecha. Hubo un buen tiempo, más que todo ya al final del siglo XX, en las últimas décadas, era claro una palabra de esas que en cuanto le ponían la etiqueta a alguien de fascista, facha, como se dice aquí, en argentino se dice facho, ya estabas quemado. Claro, cuando ya se la empiezas a etiquetar al todo el que no te guste, es como que empieza a perder ese poder estigmativo. Y hoy ya para mucha gente, ya es como una medalla, que te llamen ultraderechista, que te llamen facha. Ya ha perdido ese poder, porque no es algo bueno la ultraderecha, como tampoco es la izquierda. Ni el comunismo y el fascismo son dos brazos del diablo. Lamentablemente que pocos lo saben. Pero para mucha gente ya es un honor que te llamen facha. Porque si viene de los que viene, dice, si mi enemigo, que mira lo que son, porque claro, está claro lo que es el gobierno de Biden, está claro lo que es, digamos, el progresismo, donde están Soros, los Rockefeller y el Papa Francisco, claro, toda esa gente son los líderes de la línea progresista hoy. Yo diría el Papa Francisco, por sobre todos. Claro, y para mucha gente, ya por sus hechos los conoceréis, ya que te digan ultraderecha, empieza a ser hasta algo bueno.
porque sabes de dónde viene. Entonces ya no hay un problema, al revés, esperas que te lo digan, porque entonces ya tienes una posición. Pero es interesante, ¿por qué? Porque si ya el tema del fascismo empieza a perder ese poder que en un momento se tuvo, algo que era lo que nadie quería que lo llamen, pues ¿cómo realmente va a ser el nuevo orden mundial? Hay un papa que dijo que el fascismo era el sistema que mejor se acomodaba a la doctrina social de la Iglesia Católica. Claro, es que, por eso digo, hay muchos que piensan que va a ser un puro comunismo el nuevo orden mundial. Es que básicamente a nivel tipo económico va a ser un régimen fascista. ¿Tendrá del comunismo qué? Sí, la cuestión internacionalista, porque el fascismo básicamente era nacionalista. El mismo Mussolini era comunista y se hizo fascista. Y es de donde, bueno, dicen que es el origen del fascismo, aunque ya es más anterior, pero le dio todo un nombre, una renovación. Pero lo que no era en origen, por lo menos el de Mussolini y esos grupos, era internacionalista, claro. El catolicismo es universalista. Por eso esta economía de Francisco, este capitalismo inclusivo, tiene un poco de esto. Es fascismo, pero tiene la cuestión internacionalista del comunismo. Pero lo que digo, el tema fascista ya está perdiendo ese poder estigmativo y ya para muchos está siendo como un honor que te llamen así. No, y además, en el momento de que tú llamas a alguien ultra algo, es que tú eres ultra algo también. Y bueno, luego veremos noticias al respecto del Papa Francisco, quizás no en esta, pero sí en la siguiente, y veremos cómo lo que dices tú es un comunismo fascista, ¿no? Es como una dictadura universal, ya. Y todo esto vamos a ir viendo como lo que decíamos, los brazos del pulpo que se unen al final, en una misma cabeza. Se puede decir ultraderechista, también ultracatólico, porque básicamente es lo que es Eduardo Verástegui, ¿no? Dice, se ha registrado este jueves ante el Instituto Nacional Electoral, INE, para ser candidato independiente por la presidencia de México. El actor y productor de cine que estrenó recientemente la película El sonido de la libertad tiene que reunir ahora miles de firmas que secunden su candidatura para poder disputarse las elecciones con Claudia Sheinbaum, que irá por el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, y con Xochitl Gálvez, por el Frente Amplio por México. De acuerdo a las normas establecidas por el árbitro electoral, el líder ultracatólico tendrá que conseguir el apoyo del 1% del padrón electoral, que tendrá que estar repartido en 17 estados. Para la misión tendrá 120 días. Verástegui, referente del movimiento ultraconservador Viva México, ha asegurado que no buscará la presidencia porque quiera, sino porque es la voluntad de Dios. ¿Qué le dices a eso? O sea, ¿qué dices a eso? Si ya es la voluntad de Dios, ¿quién lo va a parar? El diablo, ¿no? Entonces todo eso... Bueno, el diablo no lo va a parar. No, pero quiero decir que ya está poniéndote en una tesitura de que claro, los que no están con él son del diablo. Exactamente. Es un hecho, ya es hora. Después de un periodo de discernimiento, tomé la decisión más importante de mi vida. Acabo de registrar ante el INE mi intención como aspirante a candidato independiente a la presidencia de la República Mexicana para las elecciones del 2 de junio de 2024. Fijaros, como siempre, él lo lleva al punto personal, porque sabe el peso que tiene. Todo el mundo le conoce en esos lugares por el tema de las telenovelas y películas, y lo lleva al punto dramático, y creo que eso es lo que cuela muchísimo en esto. Digamos que hizo una buena campaña publicitaria, una película. Sí. Y toda su vida de actor, con el punto de vista muy sentimental en el tema, ¿no? Ha publicado en redes sociales Verástegui al salir de registrarse: mi lucha es por la vida, mi lucha es por la libertad. Ya es hora de sacar a los mismos de siempre del poder. Nuestro país necesita una nueva forma de hacer política para erradicar la corrupción y la impunidad. Estamos a tiempo, vamos con todo por nuestro México, ¿no? Claro, fijémonos, recuerdo que tú, Javi, lo comentabas el otro día, concluimos con algo así, de que, había dos opciones, la ultraderecha o ultraizquierda, o OTAN, BRICS, y que había un centro, ¿no? Un centro que la Iglesia quería ocupar, ¿no? Fijémonos como a nivel local, en México está pasando esto, ¿no? Tienen dos candidatos, que él lo considera que los califica de iguales, que ahora lo veremos cómo lo explica, y él aparece como en medio, ¿no? Y decir, no, estos no, yo, voy a poner orden, voy a poner equilibrio, ¿no?
Y es un ensayo de lo que va a hacer el Vaticano. Claro, recordemos, en México está el famoso PRI, el de Partido de la Revolución Institucional, que es legendario, lleva tiempo y gobernó durante décadas. Luego de pronto apareció un partido nuevo, el PAN, que logró el poder muy rápido, más de derecha. Y claro, bueno, al final son todo lo mismo. Sí, Ahora tiene que venir algo nuevo. Y es lo que estábamos diciendo ahora, ¿no? Es que todo es lo mismo, si es que no dice mentira, pero es que él también. Los grupos ultraderechistas en México comienzan a asentarse en el escenario político con comodidad. Lo han hecho con Verástegui a la cabeza, aprovechando la fama que él también cantante, ganó durante más de 2 décadas en los escenarios y las pantallas chica y grande. Con la actuación como parte de su pasado, el actor se ha vuelto ahora productor audiovisual de contenidos ultraconservadores y un referente de Viva México. Esta plataforma fue una de las impulsoras de la agenda ultraderechista que llegó el año pasado a organizar la Conferencia Política de Acción Conservadora CPAC en la capital mexicana. Un evento donde participaron Steve Bannon, el estratega de Trump, y el precandidato presidencial argentino ultraconservador Javier Milei. Bueno, creo que ya estamos viendo aquí una tendencia, un grupito, un equipo, ¿no? Recordad que estuvimos hablando de Milei, que parecía como muy trumpista, ¿no? Y ahora vemos que también está apoyando esta candidatura de Verástegui, pues Trump. Pero es que sabemos que ya vimos en conferencia hace tiempo cómo Trump, ¿qué le dijo a Verástegui? Cuando Verástegui presentó la película en su rancho, ¿qué le dijo Trump? Bueno, aquí tenemos, ¿quién? Al futuro presidente de México, ¿no? Algo se estaba cociendo. Algo se estaba cociendo. Por lo tanto, ya vemos como, si vamos siguiendo las noticias, vamos viendo que hay un camino muy trazado y que va en una sola dirección. Este movimiento, que defiende la vida desde la concepción y ataca las ideologías de género, ha apoyado hasta ahora las aspiraciones presidenciales de uno de sus líderes. El aspirante independiente ha atacado severamente el rol que han tenido los partidos políticos en los últimos años, principalmente el conservador Partido de Acción Nacional, PAN, a quien le acusan de ser tímido y cobarde dentro de la oposición. Verástegui ha atacado en varias ocasiones al modelo obsoleto de la política tradicional, un discurso repetido por otros líderes ultraderechistas de la región. La clase política tradicional no ha sido capaz de solucionar los problemas de México que México sufre desde hace décadas, señaló en un vídeo a principios de agosto. Horas antes de presentarse en el INE a registrarse, el actor difundió una foto junto al polémico y ultraderechista empresario Ricardo Salinas Pliego. Estamos cocinando otras sorpresas. Ya se enterarán después, rezaba el mensaje. Una cosa es, todos los une algo, son todos ultras. Sí, exacto, son ultras. Bueno, pues ahí está, ahí queda eso para que veamos cómo, por un lado tenemos pues unas políticas más BRICS, por otro lado unas políticas más OTAN, pero vemos como dentro de las políticas OTAN también tenemos una especie de dicotomía entre los ultracatólicos y el resto. Vamos a ver cómo siempre hay una especie de contradicciones o diferencias que pueden marcar el curso político en poco tiempo. Claro, porque uno ve esto, por lo menos la línea ideológica, y decir, bueno, esta gente se llevaría muy bien con Putin y con Xi Jinping. Exacto. Bueno, en algún momento se tienen que llevar bien. Ajá, alguien tiene que poner un orden y una paz, aparente y temporal. Bueno, aquí tenemos a Eduardo Verástegui, se registra como aspirante a candidato a la presidencia de México. Diremos aquí más detalles al respecto. Vamos a leer un poquito más. Dice, según el diario mexicano El Universal, al llegar a la institución, Eduardo Verástegui señaló que las candidatas Claudia Sheinbaum, de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, y Xochitl Gálvez, de la coalición opositora Frente Amplio por México, son lo mismo y que hace falta un cambio. Él sale como ese cuerno, ¿no? Recuerda ese cuerno pequeño que sale y destruye a los demás, pues es un poco así. Claro, porque lo que está diciendo es, mira, había los partidos de antes de izquierda y derecha, ahora vinieron aparentemente unos nuevos, pero son lo mismo. No, hay que cambiar de raíz. Sí, vemos como eso que cuenta ahora, cambiar de raíz, Javi, lo que ha dicho, veremos cómo luego hay noticias, vamos a ver en esta conferencia, quizás no, quizás en la siguiente, de cómo el Papa habla en estas tesituras, ¿no? Pero luego vamos a ver cómo el Papa, ¿dónde se va con todo lo que dice, ¿no? Vamos a ver cómo es muy amplio todo el concepto vaticano últimamente. Dice, lo podemos ver, tenemos a dos candidatas que son exactamente lo mismo, se visten diferente, tal vez coman diferente, edades diferentes tal vez, pero son igualitas. ¿Esa es la oposición? No nos podemos dejar manipular, señaló el fundador del movimiento Viva México.
No nos podemos dejar manipular por ellas, pero sí por él, ¿no? En los últimos meses, Verástegui, a través de su movimiento Viva México, ha alentado a los mexicanos a sumarse a su proyecto a través de su sitio web oficial. Juan Carlos Leal, político pro vida y pro familia y exdiputado estatal de Nuevo León, expresó su alegría por la inscripción de Eduardo Verástegui. Estamos muy contentos celebrando esta decisión de Eduardo de ser aspirante, por el momento, a la presidencia de la República. Creo que cuenta con el apoyo no de cientos ni miles, sino de millones de mexicanos que están a favor de la vida, la familia y las libertades fundamentales, indicó Leal en declaraciones a ACI Prensa. Tras señalar que con su inscripción Verástegui se ha convertido en una real opción de derecha, que ha roto con la tradicional dupla de candidatos al ser él una tercera alternativa, le deseó lo mejor. Esperemos en Dios que todo salga bien y podamos reunir ese 1.000.000 de firmas. El Nuevo León sabe que va a contar con nuestro apoyo y nuestra ayuda en recolectar esas firmas para salir adelante, concluyó. Frida Espinosa, cofundadora de la plataforma Juventud y Vida, ACVI, comentó al respecto: me parece un acontecimiento muy esperanzador que un ciudadano como Eduardo Verástegui haya decidido contender por la presidencia como independiente, porque la realidad es que el contexto actual de nuestro país está muy mal. En declaraciones a Ciprensa, Espinosa lamentó: cada vez hay una deshumanización y menos compromiso por el bien común por parte de los partidos de siempre. Hace falta mucha valentía para querer decidir participar por la presidencia. Vemos el lenguaje, ¿no? No hay un verdadero bien común, hay que realmente salir y decir lo que realmente es el bien común. Ojalá que todos los que nos guiamos por valores cristianos seamos coherentes y lo apoyemos, porque entre una obradorista y una marxista globalista, Verástegui representa el bien mayor, finalizó. Bueno, y ahora vamos a Venezuela, porque un grupo de músicos venezolanos piden la prohibición total del reggaetón en las escuelas. Cuando vi la noticia estuve a punto de aplaudir, porque realmente el reggaetón es algo que nos está siguiendo, al menos aquí en Europa, ya hace por lo menos 20 años o más. Y constante. Y todos los artistas, sean de donde sean españoles, sean extranjeros, sean de donde sean, todos se unen a la moda del reggaetón, porque es lo que ha calado en la juventud. Dice, en un documento consignado por más de 200 personas, entregado a la Fiscalía, los responsables del escrito afirman que las letras y formas de bailar de ese género son sumamente dañinas. Una polémica propuesta de un grupo de artistas, periodistas, músicos e investigadores surgió en Venezuela. Se trata de la petición para que el reggaetón sea prohibido totalmente en las escuelas del país y en la programación no supervisada de radio y televisión. Un colectivo conformado por exponentes de distintas áreas entregó al Ministerio Público un documento firmado por más de 200 personas. En el escrito se encuentran expuestos los argumentos para pedir medidas públicas en contra de ese género musical, cuyo origen se disputan Puerto Rico y Panamá. El reconocido guitarrista, compositor e instrumentalista venezolano Diego Silva Silva entregó el escrito al titular de la Fiscalía, Tarek William Saab, en una reunión en la sede de esa institución en Caracas, donde también participaron notables músicos y compositores como Cecilia Todd, Iván Pérez Rossi y Lionel Ruiz, y miembros de los grupos Los Guaragao, Ahora y Madera. En el texto se considera que ese popular género musical es producto del mercado, cuyo modo de bailar y jerga resultan sumamente dañinas para la población infantil y juvenil, porque sus textos humillan y descalifican a la mujer y además trivializan y banalizan de modo soez la sexualidad. En el documento, también respaldado por los veteranos periodistas Elena Salcedo, Armando Carías, Teresa Maniglia y Anaí Arismendi, se insta al Ministerio Público a tomar medidas como la prohibición del reggaetón en los paneles escolares y en la rotación de la programación radial y televisiva, en horario no supervisado. Sin embargo, no se hace mención de las plataformas sociales a las que los niños y adolescentes tienen mayor acceso y preferencia. Tenemos que recordar que durante toda la historia ha habido músicas que han sido moda y que para según qué épocas pues han sido muy transgresoras y que han vuelto
han vuelto locas a más de uno, ¿no? Pero sí que es verdad que nunca había experimentado una música que llegara para quedarse, un ritmo que llegara para quedarse tanta cantidad de años. Y eso es porque hay algo en ese ritmo, hay algo que, banaliza muchas cosas y entra se introduce dentro de ti, ¿no? Para sustentar esta solicitud, los firmantes sostienen que algunos profesionales de las ciencias sociales han revelado que este subgénero de hip hop vulgariza el erotismo y genera una distorsión de la formación de valores, porque los niños asimilan mensajes negativos en sus códigos de percepción. Bueno, quizás todos hemos visto que hay vídeos, especialmente en según qué países más, países menos, pero como decías, se está como conquistándolo todo, donde se ven colegios, donde hay maestras, donde hay padres y niños, pero que son niños, bailando de unas maneras, con unas poses, pero ya sexuales, pero a nivel duro, y alentándolos, aplaudiéndolos y alentándolos, es realmente, uno se queda helado. Incluso en ámbitos religiosos, incluso. La respuesta del fiscal general. Si bien el titular del Ministerio Público manifestó que ese encuentro era simbólico y servía para propiciar el debate, coincidió con los firmantes en sus conceptos sobre ese género. Opinó que el reggaetón, cuyos principales exponentes actuales son Bad Bunny, Rauw Alejandro, Karol G, entre otros, hace apología a la infidelidad, a la promiscuidad, a la prostitución, a la violencia de género y al consumo de drogas. Y también diré yo que al asesinato, porque hay algunas letras que también tienen tela. Es una brutal y clara degradación al género humano para llevarlo a la bestialización. Sentenció y pidió que se abra un debate sano sobre lo que implican las letras, porque al final la gente no solo está bailando. Y es eso, es verdad, no solo está bailando. Esos críos que comentaba Javi estaban realizando el acto sexual en el baile directamente. Sí. Ahora hay algo más que a mí, quizás a algunos otros también les ha llamado la atención. Vamos a ver qué pasa. Obviamente que ya estamos viendo todo un tema que hace años, inclusive desde aquí el Ministerio se viene diciendo esa vuelta a la moral. Pero yo no sé si se han dado cuenta muchos que cuando vemos, por ejemplo, el tema del movimiento feminista, que está haciendo mucho hincapié en contra de la sexualización de la mujer, ¿no? Y que claro que es real que hay una cierta mentalidad de tener siempre a la mujer semidesnuda, indudable, no vamos a entrar en detalle con eso, pero cuando se trata de los niños parece que funcionan al revés. Es decir, por ejemplo, las famosas promotoras en el tema de coches de carrera, ¿no? Claro, los fierros, los coches con la mujer guapa semidesnuda, vale, toda una mentalidad que no tiene nada. Pero sí han hecho mucho hincapié y han empezado a quitar a esas mujeres, que son mujeres adultas, mayores y que en general lo eligen libremente. Pero ahora, cuando alguien se quiere meter en contra de la sexualización de los niños, de las niñas, ahí el movimiento feminista se opone. Es como a las adultas las vestimos de monjas, pero a las niñas a sexualizarlas, ¿no? Me hace recordar a cierto sistema religioso muy, muy conocido, ¿no? Que vestía a las mujeres hasta las orejas, pero vaya luego las cosas que pasaban ahí dentro. Pero esto es algo real, que han hecho. Es decir, ser tremendamente, por así decir, en el tema adulto, tremendamente conservador, mojigato inclusive, pero con los niños y niñas sexualizarlos a más no poder. Lo que aquí hemos visto en España, esta señora del gobierno que dice que los niños pueden tener sexo con quien les dé la gana, que tienen el derecho. Bueno, es algo, esa contradicción o esa cuestión ya tremendamente oscura y perversa. Vamos a ver qué dice el movimiento feminista, si dice algo con respecto a esto, cuando se empieza a querer poner un límite a la sexualización de los niños. Seguimos con Ecuador. Ataque armado deja al menos 4 muertos y varios heridos en Ecuador. Ya vemos un auge de la violencia. Contábamos que en el tema de México, que ya por supuesto lleva años, pero que hubo un momento, 2005, donde de pronto, hizo un salto cualitativo la violencia en México. Vemos en Ecuador últimamente mucha violencia. Accidentes. Al menos 5 muertos en accidentes de tránsito
que involucró a más de 50 vehículos en Brasil. Sí, son esos choques en cadenas que a veces suceden cuando hay mucho tráfico. Al menos 3 muertos tras accidentarse un helicóptero en el estado mexicano de Jalisco. Vamos a desgracias. Cae un elevador y mueren 5 personas en un resort de Bali. Vemos allá en el sudeste asiático, por allá, un lugar muy turístico, muchos hoteles, resorts. Aquí fueron trabajadores en este elevador. Lluvias e inundaciones. La Dana deja ya 3 muertos en Toledo y 3 desaparecidos por las corrientes de agua. Vemos estos extremos, o sequía o inundaciones. No hay término medio, todo desastroso. Baja presión atmosférica tras paso de un tifón provoca lluvias récord en la ciudad de Hong Kong. Dicen que no tenían, es la mayor de que tienen registros desde 1884 que hay registro, la mayor inundación en Hong Kong. Lo estamos viendo continuamente, desde que hay registros, lo mayor, en todo el mundo. No, y recordemos que aún el niño aún está funcionando. Estuvimos hablando de cómo el niño podía influir en el clima global. Y vemos cómo aún está funcionando y aún consideran que va a estar un tiempo y que esto puede aún magnificarse, ¿no? Tormenta. 12 muertos y 14 heridos tras la caída de miles de rayos en la India. Bueno, esto es impresionante. Nunca yo recuerdo una noticia de este calibre con tema de rayos. Siempre que mueren una persona, 2, pero algo tremendo. En la India es impresionante lo que pasa en la India. Bueno, uno dirá, bueno, la infraestructura... Pero parece como si hubiera algo más, porque cada vez que pasa algo está bien, es el país más poblado del mundo, pero lo acaba de pasar a China y no vemos lo mismo en China. ¿Será tanto paganismo también? Un muerto y un desaparecido por la tormenta Daniel que azota Grecia. Aquí vemos también otra parte de Europa, inundaciones tremendas, en otros sequías tremendas. La gigantesca Dana de Grecia se extiende a Turquía y Bulgaria y causa 7 muertos. Ciclones. Sube a 42 la cifra de muertos por el ciclón extratropical en el sur de Brasil. Es en Río Grande do Sul, ahí al sur-sur, frontera con Uruguay y con Argentina. No es la parte tropical, digamos, por eso extratropical, no es lo común. Terremoto. Terremoto en Marruecos en directo. Bueno, más de 2.300 muertos y 2.000 heridos. Este fue un terremoto que acaba, ya es reciente, fue anteayer. Bueno, ya empezaremos a ver el tema que hay aquí. Obviamente que terremotos naturales siempre ha habido, pero últimamente ya vemos que siempre hay algo más. O generalmente, muchos, hay algo raro. ¿Qué hay aquí? Pues ya iremos viendo. Ahora yo no voy a especular, pero... ya se veía la profundidad, algunas cosas. Si una cuestión, si hay algo raro, pensemos que Marruecos es aliado, gran aliado de Estados Unidos y de Israel. Con lo cual, si aquí alguien ha metido mano, parece que vendría del otro lado. No, aquí simplemente mencionar, como tenemos en la imagen, ¿no? Como estos lugares donde las construcciones son también más precarias, ¿no? Todo a base de adobes y fangos y bueno, no están preparadas para este tipo de sucesos, ¿no? Y claro, también hay más muertes de lo que podríamos esperar, quizás en situaciones con más preparación. Recordemos que este sistema llamado tipo HARP, bueno, HARP era específicamente el que estaba en Alaska, después lo llevaron a Puerto Rico, aunque han puesto otro en Alaska, hay en Perú, hay muchos. Pero tiene Estados Unidos, tiene Gran Bretaña, incluso en las Islas Malvinas hay uno, tiene Rusia y China. Yo lo que pude ver, conté, que es por lo menos que he encontrado, hay 31 en el mundo. Muchos en Europa, creo que en África ninguno, pero luego por Australia varios, hay por todos lados repartidos. Y los 2 bloques lo tienen. Líbano. Y santos no hay ninguno. Aquí santos no hay ninguno. Podemos discutir quién es más malo, pero santo no hay ninguno. Y esto los cristianos lo tenemos que tener claro, porque parece que la mayoría no lo tienen. Igual que en el mundo político, que muchas veces porque algún político ya diga que gloria a Dios, o porque hable de Dios, o porque diga que Dios le ha dicho, ya los cristianos van y dicen, mira, habla de Dios, pues ese hombre Dios lo bendice.
Y no tiene que ser así, no tiene por qué ser así. De hecho, normalmente cuando se hace eso, suele ser todo lo contrario. Sí, sí, sí. El que más habla de Dios se viste de blanco y es el representante de Satanás. Líbano, al menos 3 muertos en combate en un campo de refugiados palestinos. Bueno, aquí en Líbano siempre hubo convulsiones, pero especialmente de aquella famosa explosión en el puerto que hubo hace unos años, el país ha entrado en una vorágine muy tremenda. Y aquí vamos al tema de BRICS, nuevo orden mundial. Maduro, los BRICS representan un nuevo orden mundial sin colonialismo. Dice, el presidente de Venezuela destacó que el grupo ha dado un paso gigantesco para la construcción del sistema monetario de los países libres. Es interesante porque nosotros hemos oído mucho el líder o los líderes del mundo libre, que es la OTAN, que cada vez de libre tiene menos. Ahora ellos es la competencia, somos nosotros, los países libres. Bueno, disputándose quién es el bueno, quién es el libre, quién es el de Dios, inclusive. Pues tenemos que tener claro que ninguno de los dos. Pero los BRICS van avanzando indiscutiblemente. Y es un nuevo orden mundial. ¿Quién se llevará la palma? ¿Quién se llevará la corona? Ni unos ni otros. El Papa. Pero el brazo derecho del Papa es Estados Unidos. Lula, el mundo no será el mismo después de la ampliación de los BRICS. ¿Qué pasó? Ampliación. ¿Quiénes más se dijo ya se los invitó para que formen parte? Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Egipto, Etiopía, Argentina, y puede que me quede alguno. Pero un grupo de países, especialmente de Medio Oriente, algún africano y un sudamericano. Nuevos miembros de los BRICS. Dice en su transmisión semanal en redes sociales, el mandatario propuso que el FMI convierta la deuda de los países africanos en obras de infraestructura. Idolatría. Bueno, esto realmente, por un lado es gracioso, es que uno da ganas de reírse, pero es más de llorar que de reír, porque es lamentable lo que realmente hasta dónde puede descender el ser humano. La Virgen del Mar cae al agua en Huelva y varias personas tienen que ser atendidas con crisis de ansiedad. ¿Qué pasa? ¿Se dieron cuenta que no sabe nadar? Que ese Dios, si no te tiras al agua, un perro nada, una rata nada, una lagartija sale nadando, pero el Dios pues se va abajo y se ahoga. Yo creo que lo más fuerte es que fuera por crisis de ansiedad. O sea, dices, bueno, se tiran al agua, medio ahogan o tienen alguna lesión, por crisis de ansiedad, algo psicológico, algo emocional. Para que veamos la unidad que hay de esas personas con ese objeto que es yeso y madera. Se genera un vínculo que ya pueden decir, no, es que es solo una veneración, no, es que no te creas, tampoco es tan... ¿Cómo que no? Fijémonos, ¿no? Pero es interesante porque la Biblia dice que uno se pone, digamos, en el nivel, en la altura del que adora. Si adoras a Dios, te elevas. Pero dice que los que adoran imágenes se vuelven como ellos. Se hunde. Una imagen está muerta, es un pedazo de madera. Y peor, porque ni siquiera ya es un árbol. No es ni una piedra que es la montaña. Es decir, realmente es bajarse a lo más bajo del ser humano. Aquí tenemos la noticia y vamos a ver el vídeo. Bueno, ahí veíamos el vídeo. Es realmente, da mucha pena, realmente da risa, ya lo digo, pero da mucha pena. Seguimos, control. En la Unión Europea entra en vigencia una ley que introduce censura en redes sociales y motores de búsqueda. Esta es realmente una noticia impresionante. Esto fue el 25 de agosto. Y aquí también vamos a ver un vídeo. El vídeo es muy interesante, es de RT, porque aquí es más difícil verlo. Vamos a él. Bueno, ahí vemos el vídeo. Hace en las últimas conferencias de noticias hemos hablado sobre un tema que es la libertad de expresión. Es lo que aquí es el punto de conflicto. Y cuando hablamos de libertad de expresión, básicamente la libertad de expresión solo es un derivado de la libertad de conciencia. Y vemos, bueno, censura a las redes que tienen más de 45 millones, es decir, todas estas grandes, YouTube, Facebook, la que sea. Y claro, uno dice, ¿y quién es el que decide? Cuando todas estas
bueno, empresas, lo que sean de fast-checking, que hacen censuras en Internet, si uno investiga un poco, generalmente son financiadas por George Soros, es decir, por la Open Society y compañía. ¿Quién va a decidir qué es un fake news, qué es apropiado, qué no? Pero aquí ya vemos cómo se está demoliendo de a poco, derribando, preparando el terreno para acabar totalmente con la libertad de conciencia. Sí, a partir de aquí es necesario que haya pues una base moral que tiene que imponer alguien, porque se tendrá que basar en una serie de normas para decidir lo que es correcto y lo que no, o lo que se supone que es un ataque a la moral o un ataque a la protección de según qué grupo social y demás, ¿no? Todo esto va a tener que ponerlo alguien las bases, ¿no? Y si llega un momento en que la cosa no está clara, pues ahí tendremos al vestido de blanco que lo tiene claro lo que es la moral y lo están considerando ya como un digamos, una adalid de la moral mundial, ¿no? Aquí hay un tema que es cuando vino todo el tema COVID, aquí este tema se puso sobre la mesa. No, hay que controlar, aquí no puede ser, las cosas que se están diciendo, el negacionismo, esto. ¿Y qué va a pasar? Sabemos que el tema COVID fue solo el primero o el principio de toda una serie de acontecimientos, no solo de tema de pestes, ya hablamos de confinamientos, de cuestiones climáticas. Es decir, ya esto es una preparación y es ir allanando el terreno para que cuando venga un nuevo COVID o lo que sea, pues sea mucho más fácil ya censurar, cortar e ir, bueno, anulando toda oposición y toda disidencia. Seguimos, tema OVNI. El Pentágono lanza un sitio web con imágenes e informes desclasificadas sobre OVNIs. Otro más. Ya vemos cómo hace muy poco tiempo, es como se dice, se abrió el melón. El mismo, digamos, la misma NASA, el Pentágono, el mismo Estados Unidos ha abierto el melón sobre el tema OVNI. Ya sabemos lo que va a pasar, ya sabemos que alguien tiene que venir. Y no me refiero a Jesucristo, por supuesto que Él va a venir, pero primero tiene que venir otro. Tiene que haber apariciones. Esto, y alguien dijo, uno que se viste de blanco, del cual siempre hablamos, por supuesto, que cuando vengan los bautizarán y todo. Aquí vemos la noticia, es muy interesante. Y dicen que van a poner un lugar web donde la gente podrá consultar estas apariciones, ¿no? O sea, que es una manera de que ellos puedan controlar lo que muestran, de hacerlo público, pero bajo una serie de control, que muestren lo que quieran mostrar, pero que la gente pueda, comenzar a socializar con este tipo de noticias. Sí, aquí lo tenemos. Dice, Estados Unidos crea una web oficial para informar de avistamientos de fenómenos anómalos no identificados, la UAP. Dice, el Departamento de Defensa del país norteamericano ha renombrado a los UFO, los OVNI en español, para que también aluda a los avistamientos de objetos no identificados en tierra, espacio, agua o transmedio, y no solo aire. Bueno, inclusive hay gente que los ve que salen del agua también. Dice, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha hecho público una nueva web cuyo objetivo será que pilotos, controladores y otros profesionales afines envíen informes de fenómenos anómalos no identificados. WAP con sus siglas en inglés. El portal se llama AARO.mil. Y todavía tiene apartados en desarrollo que, al entrar, enseñan una etiqueta en la que se lee próximamente. De momento, lo que el Pentágono muestra en su nuevo portal es lo siguiente: 8 vídeos en los que se observan WAP y archivos para informes y sesiones informativas del Congreso, comunicados de prensa y enlaces a otros recursos. El general de brigada de la Fuerza Aérea Pat Ryder, secretario de prensa del ejército estadounidense, ha explicado para Universe Today que AARO.mil servirá como una ventanilla única para toda la información disponible públicamente relacionada con AARO y WAP. Fijaros, una ventanilla única, ¿no? Así tienen controlado. Es que ahora había como una especie de descontrol, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Cada uno veía una cosa, veía otra, quién tiene la razón. O sea, la idea es un poco centralizar esto para que se pueda, según ellos, evidentemente, pues certificar que eso es cierto, ¿no? Pero también implica, pues, un ojo solo por el cual mirar, ¿no?
La creación de esta web evidencia la importancia que el Pentágono le está dando a la visión de dichos objetos voladores. Kathleen Hicks, subsecretaria de Defensa, clave en el establecimiento del AARO, el año pasado, destacó a Defense Scoop que la transparencia es un componente crítico y que estaba dispuesta a compartir los descubrimientos que hiciesen con el Congreso y el público. AARO.mil, cuando esté terminada, será un canal seguro y veraz en el que funcionarios gubernamentales, militares y contratistas actuales o anteriores registren informes de UAP. En un comunicado, han anunciado que los próximos meses presentarán un mecanismo para que el público en general también pueda enviar sus informes. Según la nueva página de defensa, el Pentágono define a los UAP como fuentes de detecciones anómalos en uno o más dominios, aéreo, marítimo, espacial y o transmedio, que aún no son atribuibles a actores conocidos y que demuestran comportamientos que no son fácilmente comprendidos. En ese sentido, la web detalla que aceptarán aquellos informes de avistamientos que presenten las siguientes características. Objetos en el aire que no son inmediatamente identificables. Objetos o dispositivos transmedios. Objetos o dispositivos sumergidos que no son inmediatamente identificables y que muestran características de comportamiento o rendimiento que sugieren que los objetos o dispositivos pueden estar relacionados con objetos o dispositivos de las dos primeras categorías. Bueno, un poco liante el asunto. Todo lo que sea raro y fuera de lo común. Cabe destacar que AARO.mil no hace en ningún momento referencia a que los UAP tengan posibles orígenes extraterrestres. De hecho, lo más probable es que la web se haga con el propósito de detectar posibles intrusiones de países como China o Rusia. Bueno, digamos que va en los dos objetivos. Por un lado, el tema terrenal, pero también, ya saben ellos, los que están en las altas esferas, saben también lo que hay. No, imaginemos en el caso de que bueno, se presenta el falso Mesías, empieza a haber aproximaciones y hay un canal oficial que lo está transmitiendo o lo está mostrando como que eso es verídico, ¿no? Es realmente impresionante esto también. Es poner las bases ya para una especie de conexión con ese tipo de apariciones. Oficial, no conexión oficial, ¿no? Y ahora vamos con Israel. Tras la investidura de Peña, Israel anuncia que Paraguay abrirá una embajada en Jerusalén. Aquí vemos otro país que anuncia que va a abrir una embajada en Jerusalén. Este es el nuevo presidente que acaba de salir. Claro, hay algo interesante. Vemos que en general los presidentes que están muy por el tema pro Jerusalén, embajada en Jerusalén, son de la línea, llamémosle, más derecha. En Paraguay, esta última elecciones, a pesar de todo el conflicto con el embajador estadounidense que le enviaron, abiertamente homosexual con su pareja y todo lo que trata de meter, sigue ganando más la línea conservadora. Y son especialmente ellos los que están con eso de Jerusalén. Es decir, si hay alguien que se tiene que poner en Jerusalén, si sabemos el peso de Israel en todo esto y vemos cómo la derecha está más aliada, parece que la izquierda, con Israel, y eso últimamente ya de muchos años es así en general, pues vemos por dónde pueden ir las cosas. Fuerzas israelíes abaten a un terrorista palestino en Jenin y arrestan sospechosos. Vemos que los terroristas nunca son detenidos, siempre son abatidos. 2 israelíes mueren en un ataque contra un autolavado en Cisjordania. Israel, ya sabemos, es el cuento de nunca acabar. Una mujer israelí fue asesinada y un hombre resultó gravemente herido en un atentado cerca de Hebrón. Aprueban un plan millonario para la parte oriental de Jerusalén. Aquí lo tenemos al gobierno, Netanyahu. Ahí vemos la gente, los que están en su gobierno. Vemos uno que destaca especialmente. Se lo ve muy religioso al hombre. Aquí está la noticia, vamos al párrafo inferior. Nuestro gobierno se preocupa por todos los ciudadanos y residentes del Estado de Israel y fortalece nuestra política en favor de una Jerusalén unificada y fuerte, bajo soberanía israelí. Sabemos que, sabemos que todavía Jerusalén tiene la parte que es de Cisjordania, es decir, todavía está dividida, pero Israel la quiere completa. Dijo Netanyahu al anunciar el plan que dijo le cambiará la cara a la ciudad. El este de la ciudad, que incluye a la ciudad vieja, está habitado actualmente por unos 350.000 palestinos y en torno a 250.000 israelíes. La decisión tomada hoy es una decisión soberana. Hoy estamos aquí demostrando en la práctica que Jerusalén Este es una parte inseparable de Jerusalén,
destacó el alcalde de Jerusalén, Moshe León. Bueno, ellos lo tienen claro. Judíos buscan apropiarse del monasterio de las Carmelitas Descalzas en el Monte Carmelo. Esto es interesante. Realmente, bueno, la noticia está aquí para el que la quiera leer, pero está este monasterio de las Carmelitas, por eso se llaman Carmelitas, porque están en el Monte Carmel, y ha surgido un grupo, especialmente de jóvenes, más llamémosle ultras, que están queriendo, bueno, recuperar, y es interesante, a ver si lo dice aquí, dice, bueno, es la lucha para obtener la tumba por el lugar de la tumba del profeta Eliseo. A ver si lo... bueno, está... El nombre del grupo... Se trata de una organización fundamental. Sí, Comité por el mandamiento del profeta Eliseo. Es interesante. Y bueno, y temen en el catolicismo que estén queriendo ya apropiarse de todo el lugar. Y es curioso que justamente ahora que en el ministerio estamos hablando del tema de Eliseo, cuál es el rol que puede llevar en el último tiempo para el pueblo de Dios, tengan estas personas ahora Sí. un especial interés por tener o por estar o por concretar el tema de la tumba de Eliseo. Sí, sí, muy concentrados con Eliseo. Ahora que, bueno, Elías ya veníamos hace tiempo, pero ahora ha surgido mucho la figura y surgirá más la figura de Eliseo. Pues vemos como el diablo siempre va en la misma, digamos, es algo la lucha es paralela, por supuesto. Sierra Leona promete que abrirá su embajada ante Israel en Jerusalén. Aquí tenemos a los grupos, bueno, países africanos también que van en esta corriente. Un soldado israelí asesinado y 5 heridos en un atentado cerca de Modín. Se ha recrudecido el tema aquí también en Israel con el tema palestino y todas estas cuestiones. Es que recordemos que Israel-Palestina es un conflicto que es el ombligo del mundo, es donde se manifiesta, o de donde surge, digamos, toda la polarización que tenemos en la tierra, ¿no? Por un lado el tema palestino, por el otro el tema israelí. Israel, tenemos siempre todos sus apoyos, que es OTAN, ¿no? El tema palestino, que sus apoyos, que es más Islam, y todo el tema de Rusia-China. Por lo tanto, es como el punto de unión, el choque de ambos bloques, y está ahí en el centro de ese mapamundi que tenemos, ¿no? Sí. Junto a Netanyahu, el primer ministro de Papúa Guinea inauguró la embajada de su país en Jerusalén. Ya alguien que directamente inaugura aquí Papúa Guinea. Papúa Nueva Guinea. Dice, Papúa Nueva Guinea inauguró hoy su embajada ante Israel en Jerusalén y se convirtió en el 5º país en abrir su máxima legación diplomática en la Ciudad Santa tras Estados Unidos, Guatemala, Kosovo y Honduras. Si nos hacemos llamar cristianos, el respeto a Dios no será completo sin reconocer a Jerusalén como capital universal y nacional del pueblo de Israel, dijo el primer ministro de Papúa, James Marape, en un corto discurso durante la ceremonia de apertura junto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a quien invitó a visitar el país oceánico. Bueno, es impresionante las palabras estas, porque dice reconocer a Jerusalén como capital universal. Universal y nacional del pueblo de Israel. Sabemos que Israel quiere construir ese tercer templo para que sea casa de oración para todos los pueblos en la tierra, que sea lo que una, digamos, a todo el mundo, y bueno, si dices universal, pues a todos los que vengan también, como centro del mundo, ¿no? Son unas palabras muy significativas. Nos suscribimos plenamente en las enseñanzas de la Biblia. E Israel ha sido el gran custodio de los valores morales que Dios transmitió a la humanidad. Realmente tengo que decir algo que me molesta mucho cuando veo los artículos donde siempre Dios y el verdadero Dios está en minúscula. Pero bueno, hay que aguantar cosas. Añadió el primer ministro papuano, que aseguró que hoy era un momento histórico para su país. Marape busca promover la inversión extranjera en su país. Israel puede ser un actor importante en este ámbito en cuestiones como tecnología agrícola. No, y vemos que todos los países que se van, digamos, posicionando en la zona OTAN, como que también tienen que tener su repercusión en Jerusalén, ¿no? Muchos de ellos están poniendo su embajada allí. Es como que todo va unido, ¿no? Un tema también sionista al respecto, quizás. Aquí vemos más de la noticia.
Aquí nos habla también de alguien, de Javier Milei, en Argentina, que es alguien que también está decidido a todo esto. Habla también del de Paraguay. Ya son muchos países que están por esta corriente y van a ir a más. Y ya para concluir, como siempre, tenemos una cita de Ellen White. Está en La Iglesia Remanente, en este libro. Y dice: hubo un tiempo cuando el mundo rió de la más distintiva de sus enseñanzas. Está hablando de la Iglesia Adventista. La doctrina de que el fin del mundo se estaba acercando. Nadie se ríe hoy. En lugar de eso, los hombres de todo lugar hablan extrañamente como los adventistas con respecto a este asunto. Y esto es verdad. Inclusive, bueno, sí, muchos por ahí sabrán que en los tiempos cuando surgieron los pioneros, cuando surge el mensaje del fin del tiempo, de la segunda venida de Cristo por parte de William Miller y compañía, en general el mundo cristiano pensaba que faltaban más de 1000 años para eso. Ellos creían que primero tenía que venir un milenio y luego recién vendría Cristo. Hoy ya prácticamente nadie cree en eso. Por eso dice, se reían. Pero luego, no de mucho tiempo, extrañamente, todo el mundo empezó a hablar igual. Aunque no eran adventistas, aunque no se quisieron unir y aceptar el mensaje, esto sí se aceptó. Hoy ya nadie niega esto. Inclusive el mundo ateo, hoy ya cada vez menos la gente se ríe sobre el tema del fin del mundo. Y sigue diciendo, nuestra enseñanza acerca del sábado de Dios ha ganado nueva fuerza con cada década que pasa, porque el sábado aparece ahora como la gran señal y la marca del hombre, que no tiene parte en la apostasía moderna, cuyo origen es la teoría de la evolución. Y esto nos lleva al principio de la conferencia. Hemos terminado con Israel, que tiene tanto que ver con el fin del mundo, pero empezamos ¿con qué? Con una noticia muy interesante sobre el tema de arqueología, de huesos, de cómo se está poniendo ya en duda y se está cuestionando el origen del hombre a nivel inclusive evolutivo, de que viene de África, sino que se empiezan a encontrar restos y cosas que nos llevan a Medio Oriente. ¿A dónde? Pues a Turquía. Pero dice ella que la apostasía moderna tiene su origen en la teoría de la evolución. Mucha gente conocerá un libro que les voy a mencionar, se llama Un viaje a lo sobrenatural. Era un adventista canadiense que ya murió, Roger Morneau. Realmente impresionante. El que lo pueda leer, inclusive está en audiolibro, se puede ver en YouTube, está en audiolibro. El sumo sacerdote de esa secta, de una logia totalmente satánica, le contaba a este hombre, que luego se hizo adventista, cómo realmente Satanás había puesto todo su poder, todo su conocimiento y toda su esperanza, si se quiere decir, en la teoría de la evolución. Y la gran bendición que recaía sobre todos aquellos maestros que enseñan la evolución es la religión de hoy día. Hoy el mundo mira el mundo y todas las cosas, toda la interpretación de la realidad con el prisma de la evolución. Por eso parte del mensaje, gran parte del mensaje, tiene que ser con respecto a arqueología, con respecto a los orígenes de las cosas, a armar el puzzle de la historia. Necesitamos también la ciencia. Algunos quizás quieren renegar de la ciencia, pero en la Biblia dice que Dios vela por la ciencia. Dios se ocupa de tener gente ahí que también siempre buscarán y sacarán a la luz la verdad. Y esto nos ayuda para hacer despertada a la gente, porque hoy la evolución, el evolucionismo es la religión que hoy impera en el mundo. La fuente, el origen de la apostasía moderna. Así que mucha faena tenemos y también tenemos que, en la medida de lo posible, inculcarnos de este conocimiento, de tener bases y tener información, la podemos tener en el móvil, sobre arqueología, sobre cuestiones astronómicas, sobre tantas cosas sencillas, básicas, que pueden hacer pensar y cuestionar las creencias de mucha gente. Hay que derribar un montón de dogmas, de doctrinas que el mundo tiene en sus mentes como si fueran verdades y selladas por una supuesta ciencia que no lo son. Y la evolución va directamente contra el origen de la Biblia, contra el fundamento de la Biblia. Es una blasfemia contra el Espíritu Santo.
Pues aquí tenemos la página, ya saben, cantidad de material, conferencias, realmente y mucha más que habrá. Les dejamos, aquí tenemos también el PayPal para cualquier donativo, todo lo que se quiera, digamos, aportar a la causa, aparte de las oraciones, aparte de dar el mensaje, de distribuir material. La obra también necesita de los recursos económicos, así que siempre muchas gracias a todos aquellos que están colaborando. Recuerden, hay un nuevo, digamos, los que ya ingresaban antes por PayPal tienen que hacerlo ahora en esta dirección, ha cambiado, paypal.me/ministerio 4Ángel. Pues a todos que, bueno, que Dios los bendiga mucho y fírmense adelante.